idóneas para el cargo, vamos a tener que hacer un proceso de contratación. Acá en nuestro país hay 4 modalidades de contratación. Uno de ellos es por un plazo, por 30 días, renovables. Una segunda posibilidad de contratación es por un hito, es decir, para una actividad específica. Voy a contratar a este carpintero para colocar puertas del edificio. Una tercera modalidad de contratación es por obra, contratar a la persona por la obra específica. Y una cuarta modalidad de contratación ya es contratarlo de manera indefinida. Son 4 modalidades de contratación. Una vez que tenemos contratada a la persona, necesitamos hacerle una buena inducción. ¿A qué nos referimos con eso? A explicarle a la persona lo que hace la empresa, el objetivo, la misión que tiene, explicarle lo que es la estructura organizacional, cómo la empresa se estructura y cómo él se inserta dentro de esa estructura, cuáles son sus jefes, cuáles son sus subordinados, quiénes son sus colegas, explicarle las dependencias que tiene la empresa, las oficinas, talleres, u otro tipo, bodega, otro tipo de infraestructura, y explicarles también las diferentes políticas que tiene la empresa, política de sueldo, política de vacaciones, capacitación y desarrollo, como lo que vemos a continuación. Este tópico de capacitación y desarrollo es importante porque en el rubro de la construcción, que junto con el rubro de la agricultura, es uno de los que tienen más bajos niveles de productividad, necesitamos potenciar al recurso humano, necesitamos capacitarlo y desarrollarlo. La capacitación se centra en cursos específicos. Por ejemplo, capacitamos a un trabajador en Excel, en la planilla Excel. O de repente capacitamos a otro en trazado y niveles, en lectura de planos. Es decir, son cursos específicos que tienen como propósito que la gente logre captar, logre internalizar conocimientos puntuales en el corto plazo, para ocuparlos de inmediato. El desarrollo, en cambio, es algo más abstracto. De hecho, está estructurado en torno a tópicos más abstractos. Desarrollamos a alguien cuando lo enviamos a un curso de liderazgo. De repente vemos que un supervisor es excelente en lo que hace, domina las distintas partidas de construcción, y vamos a decir, bueno, lo estamos perdiendo de supervisor. ¿Por qué no lo subimos a jefe de obra? Enviémoslo a un curso de desarrollo sobre liderazgo, sobre trabajo en equipo, sobre comunicación efectiva. Todo eso son cursos de desarrollo que obviamente se van a complementar con lo que son los cursos diversos de capacitación que también se otorgan en la empresa. Aparte de lo anterior, necesitamos estructurar una buena política de sueldos. Cuando hablo de una buena política de sueldo, me refiero a que tenemos que objetivizar lo que son las compensaciones directas de la gente. Cuando hablamos de compensaciones directas, hablamos de sueldo. Cuando hablamos de compensaciones indirectas, hablamos de prestaciones y servicios. Dentro de la compensación directa es fundamental 2 partes. Definir el fijo, el sueldo base, y eso se va a lograr en función de la calificación que tenga el funcionario. ¿Qué título tiene? Técnico, profesional, tiene posgrado, tiene algunos cursos de capacitación y desarrollo adicionalmente. Todo eso tiene que ver con la capacitación. Todo eso tiene que ver con, y el desarrollo. Todo tiene que ver con la calificación que tiene la persona para poder definirle un sueldo base. Y aparte de eso, tenemos que definir la parte variable,
los incentivos que va a tener de producción, que pueden ser por distintas vías. Pueden ser por el estado de pago que haga, puede ser por la rentabilidad que logre en la obra que está a cargo, puede ser en el caso de un operador de maquinaria, la cantidad de horas de trabajo que tuvo, etc. Con eso se estructura lo que es la compensación directa, el sueldo, y tiene que ser muy justo, muy transparente, porque esta parte es sumamente sensible en todo trabajador. Las prestaciones y servicios, o también llamada compensación indirecta, logran potenciar el espíritu de afiliación del trabajador. Aquí están contemplados el apoyo que le damos al trabajador en materia de un servicio médico, un servicio dental, alguna posibilidad que del trabajador pueda obtener un crédito en algún momento en que tenga alguna premura económica. Con todos esos elementos estamos potenciando el espíritu de afiliación. Comprometemos a la gente y, como decimos acá en nuestro país, la persona se pone la camiseta, se compromete con la empresa. Adicionalmente, son importantes las políticas de higiene y seguridad, seguridad laboral por un lado y higiene mental por otro, que podamos tener un ambiente donde exista el mejor clima organizacional, poder tener personas que estén sin una presión, sin un estrés, que de una u otra manera limite su productividad. Y por último también, el otro tópico está las relaciones laborales. Es decir, cómo vamos a establecer el vínculo laboral con el trabajador, en forma individual, a través de una negociación colectiva con un grupo de trabajadores, como puede ser negociar con los supervisores su situación, negociar con los profesionales sus condiciones de sueldo, o quizás a través de un sindicato, que si es bien conducido el sindicato y tenemos buen vínculo con él, podemos establecer una relación estratégica y que sea un potenciar a la empresa y no sea un vínculo de confrontación, que muchas veces se prejuicia en torno a eso. Para todo esto es importante definir lo que es el descriptor de cargo. El descriptor de cargo define varias funciones muy necesarias, muy específicas, porque nos va a definir, por un lado, en qué consiste el cargo en que estoy poniendo al trabajador, nos va a definir la autoridad que tiene, la responsabilidad que tiene, y eso, sin lugar a dudas, que le va a servir tanto al que trabaja con la persona y tiene que evaluarlo, como también va a servir para orientar a la gente que está seleccionando. Uno de los grandes problemas en la selección de personas es que no hay claridad respecto a quién hay que seleccionar, qué características debe tener aquel funcionario que va a ocupar un cargo específico. De ahí que el descriptor de cargo sea tan relevante. El descriptor de cargo va a identificar el cargo, de qué se trata, profesional residente, por ejemplo, va a describir las funciones que tiene el cargo, deberá administrar las obras como una unidad de negocio, por decir algo, las diferentes tareas y actividades habituales que va a tener. Pero también es importante definirle las tareas y o actividades no habituales, con el objeto que eventualmente, por ejemplo, un operador de retroexcavadora que está habilitado para manejar un camión tolva, le podamos decir, señor, por favor, necesitamos que esta semana en que no hay actividad con la máquina retroexcavadora, usted se haga cargo de la tolva. Y él no nos ponga problemas porque está definido dentro de su descriptor de cargo que esas son actividades no habituales y son parte de su contrato. Importante. Bueno, y lo otro muy importante son definir las responsabilidades. Responsabilidades por procesos, para el caso de un supervisor fundamental, él tiene la responsabilidad del proceso constructivo de las partidas de obra gruesa. Responsabilidad por personas, a cargo de otros procesos.
en el caso del jefe de obra y del profesional residente, van a tener responsabilidad sobre todos los supervisores que van a estar a cargo de distintas partidas. Responsabilidad por bienes. Si esa retroexcavadora tiene problemas en terreno, se le perdió la batería, alguien tiene que responsabilizarse. No pueden quedar las cosas en tierra de nadie. Tienen un valor económico. Responsabilidad por exactitud. Necesitamos que ese supervisor, si nos va a pedir hormigones para el día siguiente, nos pida la cantidad de hormigones preciso que necesitamos. Necesitamos que ese profesional que está a cargo de una obra y que está gestando un estado de pago, lo geste con detalle, porque va a pedir una factura que hay que realizarla y tiene que ser precisa al peso. No puede tener errores. Responsabilidad relativa a la ejecución de las tareas. Definirle muy bien qué tareas va a tener dentro del distintos procesos, porque los procesos van a tener diferentes tareas y tienen que estar muy bien definidas. Responsabilidad relativa a la planificación de las tareas y a la evaluación de sus resultados. Para que algo se haga bien, debe ser bien planificado y bien controlado también para tener los resultados que se esperan. Responsabilidad relativa a entregar opiniones e interpretaciones. No cualquiera puede arrogarse la representación de la empresa en una obra. Alguien debe ser el interlocutor válido y a esa persona hay que otorgarle esa responsabilidad. Responsabilidad respecto a la modificación, desarrollo y validación de nuevos métodos. Si hay que hacer algún cambio de especificaciones, una modificación de proyecto, alguien debe tener esa responsabilidad de tal manera que sea idóneo para la responsabilidad que está asumiendo. Responsabilidad por contactos personales. Alguien va a ser la persona habilitada para relacionarse con el mandante, con proveedores, con la inspección técnica, con subcontratistas. Responsabilidad por dineros o valores. El profesional que está a cargo de la obra tiene responsabilidad de todo el contrato. Hay otros que van a tener cajas chicas. Los supervisores tienen responsabilidades respecto a lo que son las diferentes partidas que tienen un valor importante. Responsabilidad por información confidencial. Tanto dentro de la empresa como dentro de una obra, vamos a ir teniendo diversa información que muchas veces debemos ser bastante discretos para manejarla, porque es información confidencial y hay que entender que la discreción es un valor, la indiscreción es un antivalor. No podemos estar ventilando a todo el mundo lo que de repente tenemos como información privilegiada. Los niveles de autoridad, fundamental, definirlo. ¿Qué autoridad tiene cada funcionario respecto a los procesos? Si se está ejecutando un movimiento de tierra y hay que compactar un horizonte para cargar con material en el horizonte que viene, y si por X razón faltan un par de puntos en la compactación, ¿quién tiene la autoridad para decir esto se detiene mientras no se pase más rodillo? No se puede cargar la cancha. Tiene que estar definido, porque si no podría aparecer el laboratorista de suelos tomando esa decisión, como podría tomarla el supervisor de movimiento de tierra. Ahí tiene que estar muy bien definida la autoridad. ¿Quién es el que está en la línea de mando, que toma las decisiones y quién va a tener un rol de asesor? Autoridad respecto a personas a cargo de otros procesos. Nuevamente volvemos al caso del jefe de obra y del profesional, que van a estar a cargo del supervisor que está directamente relacionado con el proceso y que en algún minuto podría decir, no, aquí hay que parar la faena y pasar más rodillo, por ejemplo. Autoridad respecto a bienes. ¿Quién va a decidir respecto a esa retroexcavadora? ¿En qué minuto se para la máquina para hacerle cambio de aceite? ¿En qué minuto se le hace la mantención? Tiene que estar definido. Como también tiene que estar definida
la interrelación, es decir, sobre quién yo voy a ejercer una supervisión, quiénes van a ser mis subalternos y de quién yo voy a recibir una supervisión, quién va a ser mi jefe. Todo eso tiene que estar totalmente definido en un descriptor de cargo. El esfuerzo, importante, y esto ya es muy importante para el que está seleccionando al funcionario. ¿Qué esfuerzo mental requiere para la función? ¿Qué esfuerzo físico? Quizás de repente puede que tengamos a una persona con capacidades diferentes, que no tenemos por qué excluirla. Sobre todo hoy día que estamos trabajando por la inclusividad en la construcción, pero obviamente tenemos que tener muy presente qué esfuerzo físico y qué esfuerzo mental le va a requerir la tarea que va a desempeñar. Y los riesgos, ya sea por condiciones del tipo de trabajo, hay trabajos más riesgosos que otros, y por condiciones del lugar de trabajo. Hay distintos escenarios físicos, el entorno que van a generar mayores niveles de riesgo. Por último, es importante tener definida la calificación que tiene que tener la persona, el postulante y el perfil que se requiere para el cargo. En cuanto a la calificación, porque en función de eso le vamos a asignar un sueldo, qué nivel educacional y profesional va a tener esta persona, qué cursos formales de capacitación o programas de entrenamiento nos interesa que tenga. A lo mejor no, necesitamos que tenga que tenga algún tipo de certificación en BIM, porque el proyecto y todo el proceso de construcción de la obra se va a manejar a través de el BIM, por ejemplo. Por lo tanto, necesitamos que tenga algún tipo de cursos formales al respecto. Habilidades relacionadas con el cargo. De repente se requiere habilidad social, de repente se requiere cierto tipo de, que sea la persona muy rigurosa porque va a estudiar propuestas, entre otras cosas. Experiencia y entrenamiento formal en el cargo. Hay muchas veces lo que es determinante va a ser lo que nos exigen las bases administrativas. ¿Qué exigencia nos hacen las bases respecto a la experiencia que tiene? Por último, atributos personales requeridos. Si es un profesional que va a estar a cargo de una obra, necesitamos que sea muy transparente, muy responsable, muy honesto, y eso obviamente que un asesor organizacional debería detectarlo, porque es importante esas características. En relación a los materiales, aquí vamos a ir un tanto rápido, obviamente que nos va a interesar visualizar bien qué nos están exigiendo en cuanto a calidad. Ahí es fundamental tener buenas especificaciones técnicas que nos precisen con detalle todas las exigencias necesarias. Disponibilidad, es decir, que el proveedor disponga realmente de todo el volumen que necesitamos, que no sea una mera oferta que hay puntual respecto a un retazo de materiales, sino que se tiene una disponibilidad importante para proveernos en la cantidad que necesitamos. El precio, que debe estar muy ajustado a lo que es el estudio, a lo que es el presupuesto, con qué precio se estudió. Los descuentos que podemos lograr. Aquí hay dos descuentos importantes. Uno es el pronto pago, el poder comprar los materiales al contado y tener un buen descuento por eso. Y lo otro es descuentos por volumen. En la medida en que más compramos, vamos a lograr mayores descuentos. Condiciones de pago. Si no logramos el mejor de los precios, si no logramos buenos descuentos, al menos que logremos buenos plazos, con el objeto de que nos ayude financieramente con el flujo de caja de la obra. El rendimiento, fundamental, estar muy consciente de los rendimientos reales del material, saber los porcentajes de pérdida, saber lo que son la sección útil en el caso de plancha de cubierta, entre otras cosas. El bodegaje,
Si vamos a comprar un volumen importante de material, la idea es no tener una tremenda bodega en obra y poder trabajar con la bodega del proveedor, de tal manera que nos pueda ir, aunque hayamos comprado una cantidad importante, poder ir retirando paulatinamente en la medida en que necesitamos, a cuenta de el gran volumen que compramos. Y el transporte, es decir, los materiales que estamos comprando son puestos en planta, si son áridos, son puestos en la bodega del proveedor, son puestos en obra, eso tiene que estar, por supuesto, totalmente definido. Respecto a los equipos, necesitamos definir las condiciones de arriendo. ¿Qué condiciones son importantes acá? La cantidad de horas mínimas, tratándose de maquinaria pesada como la que vemos en la imagen. 6 horas mínimas diarias, 30 horas mínimas semanal, 120 horas mínimas al mes. Eso hay que definirlo bien. El traslado del equipo es una gran responsabilidad. Ojalá que lo haga quien nos provee el equipo, el que nos arrienda. Pero a veces nos pueden dar un muy buen precio, pero nos dicen, tú preocúpate del traslado y del combustible, porque el combustible es un insumo complejo. Hay que comprarlo al contado, hay que tener una infraestructura para poder suministrar el combustible a las máquinas y hay que controlarlo, de lo contrario se nos va a transformar en una tierra de nadie, lo cual es peligroso. Ayudantes del operador. Hay equipos que trabajan con muchos ayudantes, en el caso de una motoniveladora, que acá le llamamos estaqueros, va a tener 3 estaqueros por ambos lados cuando esté trabajando, despejando las estacas, y hay que contemplarlos dentro de los costos. Los rendimientos, gran tema en la maquinaria, porque si existe un parámetro estadístico que posee una tremenda desviación estándar, es el rendimiento de la maquinaria. Es muy probable que en torno a esa máquina nos digan que rinde 15 metros cúbicos excavando y cargando. ¿Pero por qué nos dicen que rinde 15 metros cúbicos? Porque a veces ha rendido 10 y otra vez ha rendido 20. Y vaya que hay diferencia entre lo uno y lo otro. Podemos tener el doble de costo, la mitad del costo. Y por último, seguros. Importante contemplar seguros de la maquinaria que son bastante económicos, porque los seguros son contratos probabilísticos. En la medida en que existen más siniestros, el seguro va a ser más alto. Y en el caso de la construcción, los siniestros, afortunadamente, en materia de maquinaria son escasos, son pocos. Entonces, a veces nos condicionamos que el valor de los seguros va a costar como el seguro de los autos, pero es una realidad diferente. Así es que siempre hay que tomarlos, porque de lo contrario, cuando se produce el siniestro, ahí lo lamentamos bastante, el no tener esos seguros. Los recursos financieros. Es fundamental, me tocaba, estamos trabajando acá en un programa con la Cámara Chilena de la Construcción que aglutina a los empresarios. Me tocó entrevistar a 20 empresarios para poder focalizar las problemáticas que existían y me decían que uno de los grandes problemas que tienen, dentro de otros, está que los profesionales de obra dominaban un poco el tema financiero, lo que son ingresos y egresos, poder definir un flujo de caja, poder decir en tal fecha me va a faltar tanto dinero y por tantos días, de tal manera que el empresario pudiera realizar las gestiones crediticias con tiempo. Muchas veces nos centramos mucho en lo técnico y dejamos de lado el aspecto financiero, que es un recurso más. Entonces es necesario determinar esos desfases de caja cuando tenemos saldo en contra, tenemos más egresos que ingresos, y es necesario gestionar créditos, tal como es necesario obtener y recuperar garantías, carta fianza, creo que le llaman ustedes, si mal no lo recuerdo. Acá le llamamos boletas de garantía. En la construcción se requieren muchas boletas de garantía por seriedad de la oferta,
garantía por fiel cumplimiento del contrato, garantía de buena ejecución, garantía de buen comportamiento, para garantizar los anticipos. Por lo tanto, la línea de créditos que nos dé la banca, lo más probable es que sea insuficiente porque la cantidad de garantías que generalmente necesitamos es muy alta. Y lo otro importante, y aquí es donde se requieren a veces las competencias blandas, generar un buen crédito con los proveedores. Ver a los proveedores como aliados estratégicos que nos van a permitir poder pagar en un plazo mayor, que nos van a permitir alivianar la caja dentro de la obra y no asfixiarnos porque tenemos algunas obligaciones que no podemos dilatar, como es el caso de la mano de obra. La información, un recurso sumamente estratégico. ¿De dónde proviene la información? De diferentes fuentes, de planos, toda la información que tenemos para ubicar, para mensurar, de las especificaciones técnicas, que es importante que sean de excelencia, de tal manera que nos precisen todo lo que hay que ejecutar con precisión, de las bases administrativas, que nos van a indicar las diferentes exigencias que tenemos que cumplir dentro de la obra, el tipo profesional, quién se va a preocupar de la prevención de riesgo, las boletas que vamos a constituir, todo eso debe estar definido en las bases administrativas. Información respecto del estudio, qué calidad tiene el suelo, donde vamos a construir, qué puntos de referencia, esos son los PR, nos dejó el proyectista para poder replantear la obra, la visita a terreno, eso es una tremenda fuente de información, nos va a dar mucha información para efectos de estudiar nuestros costos directos, como para estudiar nuestros gastos generales. El presupuesto de las obras. Obviamente que va a ser, en la medida que esté bien estudiado, una fuente vital de información. Y también toda la información de mercado que vamos a tener a la vista, en la medida que tengamos las fuentes de información adecuadas. Termino ahí esta lámina con esa frase. Cada colaborador en obra debe contar con la información necesaria que le permita cumplir una gestión exitosa. Es decir, nosotros en toda obra deberíamos definir la información que va a necesitar cada funcionario y entregársela. Yo a modo de ejemplo, pues pongo en esta lámina la información, por ejemplo, que requiere un profesional residente. Y la definí en 4 puntos, en 4 tópicos distintos. Información contractual o administrativa. Este profesional debería tener el contrato. Por supuesto, si el contrato son las reglas del juego que van a regir el contrato de construcción, junto con las bases generales y las bases especiales. Las bases generales es lo que tiene todo organismo que permanentemente construye, y las bases especiales son aquellas que se redactaron específicamente para el contrato que tenemos al frente. El reglamento interno, si es que lo tiene la empresa, y todas las normas que están de una u otra manera vinculados a lo que es el contrato de construcción que tiene al frente. Toda esa información debería tenerla, tal como debería tener toda la información presupuestaria, tener el presupuesto de las obras, todos los análisis de precios unitarios muy bien estudiados. Con más tiempo podríamos haber detallado toda la información que nos otorga un costo unitario. Está ahí realmente la fuente de gran parte de la información que necesitamos para tomar decisiones. Las cotizaciones de materiales, de arriendo de equipos, los subcontratos cotizados, que después obviamente es muy probable que terminemos definiendo un contrato con ese subcontratista. Información técnica,
o de producción, las especificaciones técnicas del contrato, con cada una de las partidas muy bien identificadas, los diferentes planos que nos van a servir para ubicar, para después determinar lo que es la obra en terreno, etcétera, el estudio de suelos, con el objeto de conocer las características del suelo y saber con qué nos podemos encontrar, si puede haber un manto rocoso, si hay que agotar, porque hay una napa que está a una altura muy cercana a las fundaciones. La programación de las obras, también importante y fundamental tenerlas presentes. En cuanto a la cosa operativa o logística, los equipos disponibles. ¿Con qué equipos vamos a contar en terreno? Hay que tenerlo claro, cosa de ver qué equipos voy a tener que arrendar por fuera. La disponibilidad de mano de obra. Si vamos a ir a algún tipo de lugar turístico y vamos a ir en verano, ¿tendremos gente para trabajar? En el sector vamos a tener que llegar hasta mano de obra no calificada y tenerla alojada en pensiones, con todo lo que eso implica. La infraestructura comunicacional, ¿con qué medios voy a contar? Con equipos de radio para todo el personal de terreno, con equipos celulares para el staff de la obra, etcétera. Y una información fundamental para tomar decisiones en el día a día son las condiciones climáticas. Eso es algo que hoy día tenemos el gran privilegio de poder tener la información de manera permanente, por lo tanto hay que contar con ella para la toma de decisiones. Es importante, cuando hablamos de información, no solamente pensar en el dato, sino que también podemos pensar que aquí hay antecedentes que nos van a servir para tomar decisiones. Por eso que hay que pensar en el sistema de información, que dice conjunto de personas. Estructura organizacional, estas personas están dentro de una estructura organizacional, organizada, no están funcionando de manera inorgánica. Equipos manuales y o computarizados. Hay materiales que llegan a terreno con guía de despacho, que hay que codificarlo y que hay que ingresarlo a algún software. Proceso administrativo. ¿Quién recibe esa guía? ¿A quién se la pasa? ¿Quién la ingresa al sistema? Todo ese es el proceso administrativo. Apoyo logístico. ¿Qué infraestructura vamos a tener? Computacional. ¿Vamos a tener banda ancha en terreno? Etcétera. Todo esto tiene por finalidad recolectar, clasificar, preparar, almacenar, actualizar y transmitir datos. Y que no solamente pueden ser datos, pueden ser antecedentes específicos, identificados como relevantes para apoyar la toma de decisiones en la organización. Si todo el personal, que además está bien seleccionado, que además tiene bien definidos los descriptores, sus funciones, a través de los descriptores de cargo, con responsabilidades, con tareas, con autoridad muy clara, y que además cuenta con la información necesaria para realizar una labor de excelencia, deberíamos tener como resultado el éxito de las obras, y debería cumplirse lo que estamos expresando en esta imagen. Es imprescindible, dice, que todo profesional de la construcción asuma que la gestión de recursos es una tarea que le compete en obra, pues ese es un factor determinante para el éxito de ella. Por eso que debemos preocuparnos de los recursos, tener una claridad en torno a que son algo más que los materiales, los equipos y la mano de obra. También están los recursos financieros, también está la información, y todos ellos, bien administrados, planificados, organizados, dirigidos, controlados, van a conducir al mejor resultado, que es lo que
todos esperamos. Bueno, eso es lo que les quería expresar y quedo atento a cualquier consulta que tengan ustedes y que me las va a transmitir por lo que me había comentado la profesora Sandra. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Manuel. Agradecemos tu participación. Ha sido bastante interesante. En estos momentos voy a permitirles el que puedan los alumnos usar el chat para que puedan hacer sus consultas. A ver, no sé si alguien me podría... Ahí está, muy bien. Vamos entonces empezando. Juan Diego de Campus San Miguel nos pregunta, ¿con cuánto presupuesto puedo comenzar a crear mi propia empresa constructora y cuánto tiempo me demoraría en crecer? Bueno, todo eso van a ser características individuales, porque yo podría formar mi empresa constructora partiendo de cero. A veces las cosas se nos dan de la manera más impensada. En lo personal, y aunque parezca jocoso, yo inicié mi actividad empresarial a través de un cementerio. Me tocó, de estos cementerios de parque, me tocó hacer todos los caminos interiores y el empalme de una ruta. Y inicialmente me habían pedido diseñar los caminos, hasta que me dijeron, ¿usted es capaz de construirlos? Y son los momentos en los cuales uno dice, asumo o no asumo, corro el riesgo o no corro el riesgo, y afortunadamente me atreví a asumirlo, y la verdad las cosas es que no tenía nada, digamos, tenía ganas, tenía el ímpetu, tenía una experiencia comercial por razones familiares, pero se dan situaciones coyunturales. Hay otros colegas, por ejemplo, que se asocian con un inversionista que quiere invertir en la construcción. El colega joven, recién titulado, pone el título, con el título y el capital del inversionista se inscriben. Inicialmente, cuando uno tiene una gran experiencia acumulada, lo más probable es que parta en las categorías más bajas, y en la medida en que vamos haciendo obra y nos van recibiendo y vamos acumulando metros cuadrados, metros cúbicos, metros lineales, nos vamos a ir desarrollando en las diferentes categorías. Por lo tanto, es bastante casuístico, es bastante diversa la situación con lo cual partir y cuánto tiempo desarrollarse. Lo importante es atreverse, digamos, que es parte del que emprende. Muchas gracias, Manuel. Acá tenemos algunas otras preguntas. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo funciona la negociación? Esta es de Stephanie, de Campus San Miguel. ¿Cómo funciona la negociación en las relaciones laborales? Y esto tiene que ver también con la pregunta de Lener, que habla acerca de qué es lo que tienen en común los sindicatos de una obra. Expresaba en el punto final del tópico de recursos humanos que las relaciones laborales podían darse individuales, es decir, que cada persona converse con la empresa, con el encargado de recursos humanos, dependiendo del tamaño de la empresa, sus propias condiciones, lo hagan como colectivo, sin necesariamente estar sindicalizados, y eso significa que se junten 8 personas mínimo, y ellos van a negociar colectivamente su situación con la empresa. Se da mucho a veces con los supervisores, se da mucho también con los profesionales dentro de una empresa, y también la tercera posibilidad ya son relaciones sindicalizadas, en donde acá en mi país se exige que sean 25 trabajadores mínimos los que formen el sindicato, y la verdad las cosas es que eso va a permitir tener una relación más objetiva, porque no va a tener tanta subjetividad de
estar satisfaciendo necesidades puntuales, sino que el sindicato se va a encargar de priorizar las necesidades que tiene el personal y después la empresa se encargará de ver hasta dónde puede ceder, hasta dónde puede invertir y acoger las demandas que tenga el sindicato. Pero se pueden dar de esas tres maneras: individuales, colectivas no sindicalizadas y sindicalizadas. Gracias, Manuel. Marco nos pregunta de Campus Monterrico, ¿qué tan importantes son las habilidades blandas para la gestión de recursos? Yo creo que son fundamentales. A través de las habilidades blandas vamos a poder negociar en las mejores condiciones con subcontratistas, con proveedores, con la inspección técnica. De ahí que actualmente se potencia mucho ese tipo de habilidades, muchos cursos de desarrollo orientados precisamente al liderazgo, al trabajo en equipo, a la negociación, porque podemos ser muy sólidos en algunas materias, muy sólidos en cálculo estructural, muy sólidos en presupuesto, pero si no tenemos buenos vínculos, buenas interrelaciones con quienes nos relacionamos, la verdad de las cosas es que no vamos a ser muy efectivos. Así es que nosotros al menos valoramos mucho la habilidad blanda. Perfecto. Gianluca de San Isidro, de Campus San Isidro, dice, para una empresa de consultoría que recién inicia, ¿qué recursos debería priorizar? ¿Recursos humanos, materiales? Nosotros aquí le llamamos consultoría a aquellas empresas que o hacen proyectos, o hacen inspecciones, o asesoran a algún tipo de inversionista. Todo eso le llamamos consultoría. Por lo tanto, creo que la parte profesional, el dominar muy bien el oficio, el dominar muy bien el tipo de especialidad en el cual vamos a ser asesores, consultores, es lo fundamental. Ok. Efraín nos pregunta, ¿cuáles son los principales factores que originan la confrontación con los sindicatos y qué recomendaría para evitar esos sucesos? Yo creo que la principal confrontación tiene que ver con un problema de paradigmas. Estamos muy condicionados con el paradigma del siglo XX, el ganar-perder. Y para que yo gane, otro tiene que perder. Sin embargo, si funcionamos con el paradigma del ganar-ganar, creo que podríamos cambiar la forma de relacionarnos con sindicatos, con subcontratistas. Les decía yo que me había tocado entrevistar a 20 empresas y me llamó mucho la atención una de ellas, que construye arte, una empresa inmobiliaria, constructora inmobiliaria, y tenía el gerente de operaciones muy claro que los subcontratistas eran aliados estratégicos, por lo tanto, no funciona con el ganar-perder, sino que los contratan con presupuestos viables. No están pensando en reventarlos y lograr el máximo de beneficio para la empresa, porque ese subcontratista va a quedar botado en el camino. Lo mismo podríamos pensar con lo que es el sindicato, en el sentido de que podemos ceder, podemos otorgar beneficios, prestaciones, compensación directa, pero condicionando con la productividad. Es decir, ok, yo doy esto, mejoro los sueldos, pero ustedes se deben comprometer a elevar la productividad en tantos metros cúbicos hora, en tantos metros cuadrados hora. Hagamos un acuerdo, de eso se trata, que todos ganemos. Perfecto, Manuel. Yosabet de Campus Monterrico nos pregunta, ¿cuáles son los factores más críticos en una obra que podría poner en riesgo el presupuesto?
Eh, bueno, hay imprevistos que especialmente se dan en el movimiento de tierra muchas veces, eh, imprevistos vinculados al clima, imprevistos, o tal vez más que imprevistos, estudios mal hechos en cuanto a rendimientos. Muchas veces nos quedamos con software donde vienen rendimientos y consumos de materiales que son de obras grandes y que tomaron esos valores en algún momento y funcionamos con esos valores y que al final no se condicen con nuestra realidad. Entonces, esos elementos, el riesgo en el movimiento de tierra, el riesgo por las condiciones climáticas y el riesgo por un mal estudio pueden generarnos algunos dolores de cabeza más o menos importantes. Gracias, Manuel. Jenner de Campus San Isidro nos pregunta cuánto y cómo impacta en lo económico saber controlar los desperdicios en la construcción. Bueno, ahí ya estamos en el campo del proceso constructivo, lo que viene después a continuación de los recursos. Pero sin lugar a dudas que el poder minimizar las pérdidas nos va a hacer más productivo, vamos a invertir menos y vamos a producir lo mismo, y ahí hay que trabajar bastante en cuanto a poder tener parámetros de control, indicadores de gestión que nos permitan lograr las marcas que nos pusimos en productividad en la medida en que vamos ejecutando las distintas partidas de construcción. Perfecto. Paul de Campus Monterrico nos pregunta, en cuanto a la mano de obra, ¿cuál es la mejor forma de gestionarla actualmente para obtener mejores índices de productividad? Yo creo que la mejor forma es a través de una buena selección. Eso implica poder hacer, al menos para la mano de obra calificada, poder hacer una prueba técnica. Parece que se quiere echar de la conexión. Sí, ahí estás, te escuchamos perfectamente. Claro, en la hora ya que comienza a tener problemas. A veces las normas ISO nos aportan bastante para elaborar procedimientos, indicadores de gestión, parámetros de control, con el objeto de poder lograr los mejores resultados. Perfecto. Joan, de Campus San Isidro, nos pregunta, ¿qué solución sería la más adecuada para mantener la calidad en obra si se encuentran construyendo un centro comercial y se les ha cortado el plazo, pero no se ha incrementado el presupuesto? Bueno, yo creo que una posibilidad ante eso es potenciar la fuerza de trabajo, quizás incorporar subcontratistas que se sumen a lo que es nuestro nivel de producción con el objeto de acortar los plazos que nos quedan, porque ya el tiempo perdido anterior ya está perdido, pero al menos en lo que nos resta por construir, podríamos a lo mejor abrir más frentes de trabajo y lograr recuperar algo del tiempo perdido. Perfecto. Damaris, de Campus San Isidro, nos dice, nos pregunta, ¿subcontratar una obra generalmente es más costoso? No necesariamente. Yo no quise incorporar siempre dentro de los recursos, hablo de los subcontratos y me fijo en 3 puntos. Seleccionar bien al subcontratista, elaborarle un buen contrato y por último, implementar de la mejor forma la recepción de las obras del subcontratista.
Y para eso lo que le vamos a, lo que le vamos a traspasar al subcontratista es nuestra disponibilidad de costos directos. Nosotros reemplazamos materiales, mano de obra, equipos y los externalizamos. Por lo tanto, lo ajustamos a ese marco que es nuestro costo directo. Por lo tanto, no tendría por qué ser más caro. Perfecto. Julio de Campus Monterrico nos pregunta, ¿de qué manera podría potenciar la capacidad y el desarrollo de los trabajadores en obra para tener una buena gestión? Bueno, una capacitación. Acá en nuestro país existe un incentivo tributario para toda la capacitación. Hay una dirección que se llama el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que me autoriza cursos a los distintos centros de formación técnica, y yo puedo enviar a mis trabajadores a capacitarse en distintas especialidades y después descuento eso de impuestos. Entonces, es importante que permanentemente estemos capacitando, que tengamos esa disposición a hacerlo, porque en definitiva estamos contribuyendo a la productividad de nuestra actividad. Algunos dicen, es que si capacito, se me va a ir el trabajador y me va a salir más caro, me va a cobrar más sueldo. Pero si todos pensamos así, nunca creceríamos. Por el contrario, todos debemos aprovechar este beneficio tributario con el objeto de tener gente mucho más calificada de manera permanente. Perfecto. María Paula de Campus Monterrico nos pregunta, ¿qué tan relacionado está la planificación de obra con la gestión de recursos? ¿Qué metodología recomendaría para realizar la planificación y optimizar así la gestión? Bueno, a través de la planificación, al contar con una buena carta Gantt, con un buen programa independiente del software que yo ocupe, voy a poder definir en qué minuto necesito los materiales en obra, cuándo los voy a comprar. Podemos hacer hasta un histograma, ¿no es cierto?, de los materiales en obra, en qué fecha tienen que llegar, con el objeto de que no se nos vayan a producir tiempos muertos porque no llegaron los materiales a tiempo. Por lo tanto, la planificación, a través de una buena programación, está directamente vinculado con lo que es el uso de los recursos en obra. A través de ellos voy a saber cuándo comprar esos materiales, cuándo arrendar los equipos, cuándo contratar la gente, etcétera. Perfecto. Hay muchas consultas referidas a la creación de sus propias empresas. Entonces, en términos generales y para responderles a todos ellos, ¿cuáles serían tus recomendaciones con respecto a esto, Manuel? ¿En qué deberían enfocarse? ¿En qué deberían invertir? Yo creo que idealmente es valioso el poder tener cierta experiencia previa, poder, aunque no nos guste, poder trabajar empleado unos 3 años con el objeto de ganar la experiencia, con el objeto de aprender de los errores de otros, que muchas veces es difícil, y desarrollar, digamos, ciertas capacidades para efectos de posteriormente funcionar de manera independiente, lo que es la planificación, lo que es el control, lo que es la dirección, potenciarse en ese tiempo en lo que es gestión organizacional. Yo viví la experiencia en el sentido de que me eduqué en un programa de estudio muy técnico y de repente me vi con una empresa y vi que empezó a crecer y no sabía cómo administrar la gente, y ahí me vi obligado al MBA con el objeto de poder planificar, organizar, dirigir y controlar de mejor manera todos los recursos que implica montar una empresa.
Ok. José Gabriel, de Campus Monterrico, nos pregunta, ¿cómo podríamos tratar con una obra que está en base a un presupuesto poco adecuado y que ya está en proceso, pero también se necesita más mano de obra? En ese caso, ¿se tendría que reducir algo? Bueno, compleja situación y lamentablemente bastante habitual de encontrarse con obras que están mal estudiadas. Eh, Ahora es importante hacer presente a quien sea nuestro jefe de esa situación, con el objeto que después no nos carguen toda la responsabilidad, porque si la obra está mal estudiada, la probabilidad que los resultados finales no sean los esperados son altas. Ahora, ¿cómo hacerlo si necesitamos contratar más gente para terminarla? Tratar de estudiar buenos incentivos, tratar de mejorar o aproximarse a esos rendimientos contemplados que a lo mejor estaban excedidos, eh, quizás apoyarse en algún subcontrato que pueda inyectarle fuerza de trabajo a lo que es lo que nos falta por construir, etcétera. Pero son situaciones complejas que lamentablemente muchas veces se nos van a dar porque los que estudian licitaciones y nos entregan un presupuesto no necesariamente son las personas que están más capacitadas y no necesariamente son los que tienen más conocimiento de terreno. Ok, vamos con las dos últimas consultas. Marco Antonio de Campus San Miguel nos pregunta si tienes, ¿cuántos integrantes como mínimo debería tener una empresa inmobiliaria, una constructora inmobiliaria? Todo va a depender del nivel de operaciones, porque yo podría comenzar a construir, qué sé yo, 10 casas, estoy pensando en 10 casas porque con un curso que realizo, que se llama Proyecto Técnico, eh, trabajamos en torno a un negocio inmobiliario de 10 casas y podría, por otro lado, eh, gestionar la venta a través de distintas personas. Entonces, yo podría ser el gestor inmobiliario y además soy constructor y voy a tener un colega que esté a cargo de la parte de construcción y yo voy a estar observando y también voy a tener una persona encargada de lo que es venta, de lo que es marketing, de lo que es escrituración, de lo que es el producto que estoy construyendo y eso podría incrementarse e ir creciendo dependiendo del nivel de operaciones y que también me vaya en el negocio. Por lo tanto, podría partir de cero con un proyecto nuevo y podría con el tiempo, en la medida en que me va bien, en la medida que me voy posicionando en el mercado, ir haciendo crecer mi negocio. Perfecto, y vamos con la última pregunta, que obviamente no estaba ajena a la realidad, justo la hace Xiomara de Campus Monterrico. ¿Qué acciones o procesos se tomarían en una constructora cuando ocurre una coyuntura como la que estamos teniendo? ¿Qué riesgos habrían y qué soluciones se podrían tomar en obras paralizadas? Gran problema. Hoy día estoy viendo sufrir a muchos colegas, entre ellos a mis ex socios. Bueno, acá, ¿qué es lo que se ha hecho? Hay lo que se llama una ley de protección del empleo, en donde la gente comienza a cobrar su seguro de cesantía sin perder el trabajo. Lo otro es conversar, llegar a un acuerdo con todo lo que es el sindicato, con el objeto de poder reducir en la medida de lo posible lo que son beneficios, incentivos propios que se habían trazado para tiempos normales. Y yo creo que la medida en que sumamos a toda la gente, a todos los que componen la empresa, al compromiso de poder defender la organización de esta problemática tan grande que es la pandemia, con todo lo que es la inactividad o la media máquina, digamos, porque hay muchas horas que están trabajando
por decirlo de alguna manera, a media máquina, pero en la medida en que socializamos el problema y hacemos conciencia a todos que si nos derrumbamos se termina para todos lo que es la organización, podemos salir a flote, digamos, podemos salir adelante con el compromiso de todos. Sandra, yo no tengo ningún problema si me envían preguntas, si las podemos canalizar a través de correo electrónico, y yo puedo irlas respondiendo en un lapso de tiempo, por si acaso quedaron muchas preguntas sin responder. Muchas gracias, Manuel. De verdad siempre estamos muy contentos de que nos puedas acompañar en las conferencias y sobre todo atender las respuestas de los alumnos. Hemos tenido una asistencia, creo que antes no hemos tenido una similar, así que de verdad estamos muy contentos y vamos a continuar con el trabajo. No sé si Román esté por ahí para que nos pueda dar las últimas palabras de cierre. Román. Sí, Sandra. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Perfecto. Sí, Manuel, nada, en realidad simplemente agradecerte nuevamente por tu participación en esta conferencia internacional. Yo estoy leyendo los comentarios de los chicos y están muy contentos, muy satisfechos. Tu conferencia ha sido muy ilustrativa, provechosa y valiosa para todos nuestros alumnos. Y hemos tenido, como bien dice Sandra, picos de 500, bueno, en realidad ese es el límite, de 500 alumnos, ¿no? Esperemos a futuro ya trabajar con otra plataforma donde no va a haber límite de asistentes. También quiero agradecerte a ti, Sandra, por tu apoyo en organizar esta conferencia, que ha sido todo un éxito, y finalmente a ustedes, jóvenes, por su presencia e interés en esta charla. Recuerden que se viene una nueva conferencia internacional en 2 semanas, también un viernes a la 1, déjenme chequear, el 2 de octubre, y va a estar a cargo del doctor Arturo León de Florida International University. Así que por favor estén atentos a la promoción que vamos a lanzar muy pronto a través del Facebook. Y bueno, y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias a todos ustedes. Cuídense mucho, quédense en casa y espero que tengan un excelente fin de semana. Muy buenas tardes a todos. Y muchas gracias nuevamente, Manuel. Gracias, Román. Muy gracias, agradecido. Manuel. Gracias, Manuel. Bien, yo también me Cuídate despido. mucho. Muchos saludos de acá, de Valparaíso. Estamos, no sé si ustedes lo sabían, estamos en fiestas patrias, es que yo estoy celebrando las fiestas patrias con mis hermanos peruanos y eso para mí es muy hermoso. Así Excelente, es excelente. que estén muy bien y que tengan un gran éxito en el semestre que se les avecina. Muchas gracias, Abrazo. Manuel. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Ahí. Buenas Chao. tardes con todos. Hasta luego.